Bienvenidos a su programa El Evangelio para Niños. Y bueno, hoy estamos una vez más con ustedes. Nos acompaña mi papá y Sor Mayra. Bienvenida, Sor Mayra. Gracias. Bueno, siempre la encontramos de misión. ¿Qué tal? Siempre trabajando, pero muy bonito, encantada de lo Y que en hago. el invierno me imagino que hay caminos intransitables también para llevar a cabo la misión. Sí, pero bonito, Cuando se hace con amor, se hace para Dios. claro que sí. Yo creo que hasta más sabor tiene eso, ¿no? Sí, así es. Y hablando del amor, ¿cuál es el tema de hoy? El mandamiento del amor. Bueno, y eso se demuestra principalmente cuando se misiona así en condiciones bastante complicadas. Aquí, Claro pues, que sí. yo creo que estamos súper bien Claro en que comparación con países hermanos como Siria, todo el Medio Oriente, pues, que es bastante complicado, que hasta la vida se la juega uno. Claro que sí, pero hay que... Únicamente nos queda rezar, hermano. Por supuesto. Pero ahí está Dios. Y no solo decir únicamente eso, porque la oración para nosotros debe ser el arma, Claro que prácticamente. La fe que tenemos en Dios, esa conexión, ese hilo telefónico, cuando lo agarramos así directo en la oración, pues seguramente Dios no se quedará sin dar respuestas. Y por eso es que vamos a orar. Vamos a decir en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y Del Hijo, del Espíritu Santo. Santo. Amén. Volvemos entonces en breve, aquí, en el Evangelio para niños. El mandamiento del amor, aquí en el Evangelio para niños. Y vamos con la lectura del Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice Sor Mayra? ¿Qué le dice a usted para poder transmitir a nuestros televidentes el Evangelio de hoy? Porque aunque este Evangelio, estas palabras se hayan dicho hace 2000 años, más de 2000 años, yo creo que siempre nos dice algo nuevo, aunque lo repitamos cada año, la misma lectura. Claro que sí, hermano Nere. El Evangelio siempre es auténtico. El Evangelio siempre está... Es nuevo, ¿no? Siempre es nuevo. Siempre es nuevo, siempre está. Lo que me llama la atención, hermano Neri, aquí es que Jesús siempre tiene enfrentamientos. Y enfrentamientos grandes con las autoridades. Y las tuvo, pero para defender los valores del reino. Como para molestarse, ¿no? Son motivos como para decir,
Ay, no, ¿qué hacemos? Y principalmente la misma gente de de la religión, de la oficial, digamos, de la época. Claro que sí. Y ellos se sentían, o sea, que querían como que Jesús no les contestara nada. Porque la pregunta que le hicieron, bueno, ¿cuál es el mandamiento más grande? Ellos creían que Jesús no les iba a decir nada. Creo que habían dos cosas que de repente se daban. Una, dejarlo callado para taparle la boca de una vez, Claro o que aprobara lo que ellos sí. hacían. Claro que sí. Y- Recordemos aquí, para comenzar, ellos tenían, si no lo sabías, Celeste, más de 600 reglas, más de 600 mandamientos, por así decir. Y luego, pues, Jesús viene y reduce incluso los 10 mandamientos de la ley de Dios a en dos. dos. En otras palabras, como que nosotros nos complicamos los humanos. Viene Dios y simplifica todo. Jesús quiere lo mejor para nosotros, hermano Neri, porque nosotros con una cosita como que nos hacemos bolas, nos enredamos en tantas cosas y Jesús nos ama simplemente. El que ama tiene a Dios en su corazón, porque el amor es el mismo Dios. Y si nosotros fomentamos estos valores del reino, que es la humildad, la solidaridad, el servicio y tantas cosas, pues entonces vamos a tener todo. Pero nos complicamos tanto que llega, creo que lo malo a nosotros. Eso es lo que más prevalece. Como me estoy recordando cuando nos decían en la catequesis que tenemos el ángel bueno y el ángel malo. Y nos dicen, bueno, pues el ángel malo es el que tiene todo aquello que a usted lo va a hacer una persona prepotente, orgulloso, tantas cosas que no lo van a dejar ser bueno. Así me decían en la catequesis cuando estaba pequeña. Entonces de esto me estoy recordando que Jesús simplemente dice, sean buenos como su Padre Celestial es bueno. Interesante. Interesante. ¿Qué te deja, Celeste? Bueno, ya siento que aquí, en parte, ya habíamos tenido algo similar en un evangelio anterior. Pues en ese caso fueron los saduceos, que la vez pasada intentaron como engañar a Jesús. Entendamos de que habían varios con- grupos. Estaban los fariseos exacto. y en ese caso que tú dices eran los saduceos, Saduceos. que era otro grupo. Entonces, le pusieron como una prueba a Jesús. Y los fariseos dijeron, nosotros también queremos ponerle una prueba. Así como, ¿a qué persona, díganme niños, a qué persona se le ocurre hacer una prueba a Jesús todavía con tantas cosas que Él ha hecho? ¿Y tú crees que hoy en día todavía no hay gente que lo quiere poner a prueba? Claro que sí. Hay un montón de personas que todavía ni creen en Él y dicen, ¿será que Dios existe? O algo por el estilo. Dirán, tal vez Él me va a decir mi futuro, Él sabe esto, Él sabe lo otro, pero no estoy seguro de eso. Bueno, y en una ocasión yo le pido un consejo a mi actual abad de la Basílica de Esquipulas, el abad Héctor. Pues yo le conté todo el rollo y esperando obviamente un consejo de él y me lo resumió en una palabra. Neri me dice, tu problema solo tiene una respuesta y una solución. Y esa es simplicidad. Te estás complicando demasiado. Y miren que hasta la fecha esa palabrita que el abad Héctor me dijo acá, me resuena, como cuando Jesús le dice a Marta, 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 te preocupas demasiado, te complicas demasiado la vida. Y aquí Jesús de alguna manera también está como recordándonos esto. Nos complicamos tanto cuando el amor se resume prácticamente en dos mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todo el alma, con todo tu ser. ¿Eso qué significa, Sor, para usted? El que Jesús diga esto. Porque lo está diciendo, me imagino, no solo con la boca. Claro que sí, Manuel. Yo creo que es la entrega total. Quien se entrega a Dios, pues entonces va a amar. No le va a hacer falta otra cosa que únicamente tiene todo lo que Dios le da. Porque amar a Dios con toda la mente y con todo el corazón es darse.
no sé si en el Deuteronomio creo que está Sí, esta lectura, Deuteronomio es eso. donde había como una especie de estipulado que a los israelitas practicaban, que hasta un canto hay por ahí. Escucha Israel al Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es, algo así, ¿verdad? Amarás al Señor con todo tu corazón, con todo el alma, con todo tu ser. Tanto que tenemos que hablar de este tema hoy, el mandamiento del amor. Claro que sí. Aquí en el Evangelio para niños. Seguimos con su programa El Evangelio para niños. Y hoy hablando sobre el mandamiento del amor. Y el segundo mandamiento que Jesús de inmediato nos lanza, después de amar a Dios, es amar al prójimo. ¿Cómo poder amar a un Dios? Es decir, ¿cómo poder amar a tu prójimo? ¿Cómo es la frase exactamente? ¿Cómo amas a Dios que no ves? Si no eres amamos capaz de amar a tu prójimo, ¿a quién ves? Sí. Me hace recordar un poquito la relación en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Dios, el arca de Noé, una familia, la familia de Noé, y bueno, y nosotros. ¿Cómo es que siempre utiliza un medio por el cual Dios quiere llegar? Y cuando nos dice amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, pues es porque quiere que lleguemos a Él a través del prójimo. Claro. Y a veces uno dice, pero es que tanto que me cuesta con este prójimo ingrato, la cruz tan pesada que me ha puesto. ¿Quién sabe si es el medio que Dios ha utilizado para purificar tu alma aquí en la tierra y llevarte directo al cielo? Claro que sí, y de hecho así Hay tantos misterios de esto. Sí, porque San Francisco cuando hablaba de la fraternidad, hablaba de la comunidad, hablaba también del hermano, que el hermano es un medio de salvación y también es una cruz. Bueno, ya terminamos prácticamente casi el mes de octubre, que festejamos a tantos santos, y dentro de ellos a San Francisco de Asís. San Francisco, sí. Yo he escuchado mucho, Sor, usted que es franciscana, dentro de las palabras que utilizan la santa alegría. ¿Qué es verdaderamente la santa alegría en este amar a Dios a través del prójimo? Bueno, la santa alegría es aquella persona que tiene paz, hermano Neri. Que a pesar de todo lo que le pasa, aunque su Navidad la pase claro que sí. solitario, sin nada. No, sin nada de lo material, Ajá. digamos así. Porque lo material, bueno, pues no son medios, pero no es un fin. El Claro. fin es Dios. Entonces, si tiene a Dios en su corazón, esta persona pues va a estar alegre. O sea Va a que estar después de feliz y pasar estos contenta. tormentos, estas incomprensiones, si aún así tiene paz y encima puede mantener una pequeña sonrisa, Claro que sí. esa es la verdadera Esa santa es la verdadera alegría. alegría. Claro que sí. ¿Qué te parece esto, Celeste? ¿Te deja algo importante hoy? Sí, y es conforme a la sonrisa. Bueno, niños, yo siento que algunos en el colegio, algo así, cierto, no todos los días son los mismos, porque cada día es nuevo, es como un libro, se mejora, se escriben nuevas cosas. Pero en el caso, aunque nos puede ir muy mal, como comentan aquí, hay que regalar siempre una sonrisa a las demás personas, porque puede ser de que otras personas estén pasando peor que nosotros, que no han visto ni siquiera una sonrisa en su vida, y pues nosotros le podemos regalarle una.
Bueno, y hablando de Sí. sonrisas, hablando de regalar, recuerden que se acerca también el 31 de octubre, ya viene el 1 y 2 de noviembre, que son grandes festividades. Y en algunos pueblos se acostumbra a regalar dulces, a regalar a los niños principalmente. Recuerdo que cuando estábamos muy chicos, mi tío hacía una especie de corvos, pero de madera, Ujú. como tipo machete, salíamos. Pero nada más por llevarlo y pedir dulces en las casas. Ángeles somos del cielo, venimos, canchules pedimos y cosas como esas, ¿verdad? Que lamentablemente la tradición lo ha volcado en Halloween y cosas como esas, un tanto absurdas, diría yo, que más que dar paz, dan miedo. Sí, claro, hermano Neri, quitan la paz, pues, porque quien participa en todos esos eventos, creo que no tiene a Dios en su corazón. Lo que dice usted de lo que decían en sus comunidades y todo, creo que es algo, es sano, porque uno lo recuerda con un gran cariño, y quisiera regresar a ese tiempo, pero lamentablemente esto que celebran a nivel social, porque vamos a decir así, ¿verdad? Sí. Que es a nivel social, creo que es algo más que todo satánico. Y, Qué y ausencia. tristemente a veces hasta en negocios de gente cristiana están vendiendo máscaras y un montón de cosas así un tanto raras, que con todo respeto pues para la persona que celebra esto, pero si te dices cristiano tienes que renunciar a ciertas costumbres porque de alguna manera es abrirle también las puertas al enemigo de Dios Claro que cuando sí. tú celebras esto. Y todo esto, quiérase o no, hermano Neri, quiere decir ausencia de Dios. Con pequeñas cosas nosotros estamos diciendo lo que somos, pues. Claro. Porque a veces solo tenemos el nombre de cristianos, pero no vivimos como Dios lo quiere, llevar una vida recta como el cristiano. ¿Qué le decimos a los niños entonces? No al Halloween. Exactamente. Yo siento que el Halloween, o sea, sí, se podría tomar como una festividad favorita de los niños, pues se disfrazan, piden dulces, pero yo siento, bueno, a nivel de mi país, Guatemala, que tenemos otras festividades similares a esas, pero son buenas. Si nos queremos disfrazar y decimos solo en Halloween tenemos el carnaval aquí en Guatemala y todos Bueno, lo pero podemos también transformar en cómo bueno. se interprete el carnaval, porque es otro Claro. tema a discutir Exacto. también. Que también hay que educar, y para eso es el Evangelio para niños, para educarnos. Claro que sí. Incluso nosotros los adultos nos estamos autoeducando, ¿eh? Ya caíste. Exacto. Otros días también, como el Día de los Inocentes, que eso hablamos el año pasado sobre sus ventajas y desventajas, al igual Halloween, pues tiene un montón de desventajas y yo diría que no tiene ninguna ventaja, por lo visto, porque para mí lo especial que viene ahorita entre octubre y noviembre es el Día de los Muertos, que celebramos a nuestros familiares que han muerto, los vamos a enflorar o algo por el estilo. Así que vamos a seguir hablando sobre más cosas aquí en el Evangelio para niños. Seguimos con su programa El Evangelio para niños. Y hoy con el tema el mandamiento Del amor. Bueno, y habían varios grupos. En este caso, pues son los fariseos los que están poniendo a prueba a Jesús. Teníamos también otro grupo, me mencionabas. Los saduceos. Los saduceos. Había otro grupo también. ¿Qué otro grupo había en tiempo de Jesús? Que de alguna manera querían unirse al grupo de Jesús, pero también tenían su rechazo o ponerlo a prueba, como vemos acá los fariseos. Pero en el fondo, yo siento que Jesús también respetaba lo que los fariseos decían, porque en una ocasión Jesús dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Ellos hacen. ¿Verdad? Claro que sí. Y los enfrenta así. Teníamos otro grupo. ¿Qué otro grupo había?
el de los herodianos, por ejemplo, claro. seguidores del Herodes. rey Herodes. ¿Cuáles eran las características más o menos para que ustedes me digan si hoy en día existen estos grupos en la iglesia o no? ¿Cuál era la característica, por ejemplo, había otro grupo también, los esenios, que era a donde seguramente pertenecía San Juan Bautista y todos ellos. ¿Cuáles eran las características? Por ejemplo, los esenios, para comenzar con esto. Ellos tenían la costumbre de retirarse al desierto, de vivir casi de la nada, en el caso de San Juan, comiendo chapulines, miel y cosas como esas, porque tenían la mentalidad de que yendo al pueblo se contaminaban, es decir, pecaban. Y Jesús viene y arregla ese problema y le dice, no es así, no es alejándose, sino metiéndose para poder iluminar, ¿verdad? Si no, ¿cómo vamos a misionar? ¿A control remoto? No se puede. Los levitas de repente también andaban por ahí, por ese grupo, ¿no? Un poquito en su mundo. Los fariseos, por su lado, pues era como la religión oficial, los que tenían el templo a su cargo, las leyes, manejaban todo, ¿no? Incluso dentro de su misma vestimenta, ¿qué portaban, por ejemplo? El caso de los fariseos. La ley. La ley, sus normas. Las normas. Estaban prendidas. Como tatuadas, prendidas en su por cuerpo, todos lados. ¿verdad? Por todos lados, para que la gente los vea, los viera. Y bueno, la palabra fariseo en sí, si la buscamos, significa hipócrita. Sí. Teníamos otro grupo, el grupo de los saduceos, que tenían la mentalidad de que si eran ricos, era porque Dios los bendecía. ¿Ya? Ellos creían mucho en el tema de la prosperidad. Y aquel pobrecito era porque Dios lo odiaba, no lo quería, era un desgraciado. Y así, si nos ponemos a analizar hoy en día, existirán esos grupos que hablan de prosperidad, que aquí, que allá, otros pues creyéndose los dueños de la iglesia también. Si vemos como que los grupos no han desaparecido. Y así podemos analizar los otros, los herodianos, por ejemplo, seguidores del poder político y a través de la política querer como agarrarse de la religión para sus propios fines y hacer sus fechorías. No significa que la política sea mala, lamentablemente pues se ensucia la mesa, ¿no? con las intenciones que se tienen. Y así podemos mencionar cada grupo. Sin embargo, Jesús siente como que lo quieren hacer de su lado o cuestionándolo cada uno de estos grupos. Jesús no elige ninguno de estos grupos. Claro que sí. Porque había otro grupo que ese sí le fascinaba a Jesús. ¿Y cuál era? ¿Cuál creen ustedes? Vamos a ver. Los pobres. Exactamente. Los pobres, claro, el de los pobres, el de los enfermos, los desposeídos, los que nadie daba un centavo por ellos, los que no aparecían ni siquiera en el censo. Nada que ver. Ya Él viene y le da dignidad, hasta la mujer incluso, que prácticamente no valía nada, ¿no? Los niños. Jesús le da dignidad, le da estatura. Y hasta la fecha, hoy por hoy, Jesús sigue teniendo esa predilección por los pobres. Claro que sí. Por eso, hermano Neri, el tema de Jesús era la construcción del reino de Dios. A través del amor. Claro, a través del amor, del tema que estamos viendo hoy. Y él enumeraba todo eso. Y iba diciendo todo los valores del reino. Los valores del reino son estos. Y ya lo dice para no estarlo mencionando, ya lo dice en las bienaventuranzas. Los pobres de espíritu, los desposeídos, claro. Y así sucesivamente los va diciendo en la y había un grupo más, se me olvidó. Bueno, seguramente había más. Había muchos, pero por ejemplo los celotes o celotas, como quiera decirles ustedes, podríamos decir un rebelde, un subversivo de hoy, que creyendo que por medio de la espada, de las armas, de la guerra, se puede lograr la paz. ¿Tenemos hoy esos grupos? Claro que sí. Los tenemos, por supuesto que los tenemos. Si se dan cuenta, todos los grupos como que siguen vigentes. Qué curioso esto. Sí. La verdad, muy curioso, pero también aparte de esto, creo que tenemos otra curiosidad por decir. Pero antes de eso, vamos a decir, el propósito del día es... Bueno, tenemos
esta semana un gran propósito de todos los cristianos, los padres de familia, los niños, las mamás, creo que el primero es ser humilde, ser sencillo, ser sincero más que todos los niños. Y otra cosa, ¿cómo podemos colaborar con ese que amamos a Jesús y amando a nuestro prójimo, que tenemos ya tan próxima esta fiesta social, que es la del Halloween? No participar en estos actos sociales que no nos llevan a nada, únicamente nos van a llevar al mal. Entonces, desechemos todo esto, no participemos y seamos, como dice, miembros de esa casa de Dios. Participemos en estos actos que nos vienen religiosos, que es el Día de los Santos, el Día de los Finados, que nos llevan a recordar nuestros difuntos, porque en otro país de repente no entienden la palabra finados. Nuestros difuntos, ¿verdad? Claro que sí. La pregunta es, ¿cuáles son los valores del reino del cielo? Del reino de los cielos. Wow. La curiosidad es... Me toca. Bueno, la curiosidad, y esto siempre va a seguir siendo muy curioso para mí, cómo esta gente, en el caso de los fariseos, están conocedores de Dios, de la ley de Dios, pero atacan al mismo Dios. Me parece así como, más que curioso, absurdo. Bueno, yo siento que el programa de hoy podríamos decir un montón de cosas más también, porque falta por decir, pero siento que esto va a ser en otra ocasión, porque lastimosamente el tiempo se nos ha acabado. Espero que ustedes hayan disfrutado de nuestro programa aquí en el Evangelio para niños. Hasta la próxima. Hola. Adiós.